¿Qué tal, chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy vamos con el análisis en profundidad, dentro de lo que cabe, como siempre, de la gama de portátiles, como su propio nombre indica, la Surface Laptop 3, una gama de Microsoft que no es la Surface Pro, es decir, que no es un 2 en 1, no es un convertible, es un portátil al uso de lo más clásico de toda la vida. Así que, bueno, recordad, suscribíos, que más del 98% de los que veis en los vídeos no estáis suscritos y eso me cabrea. Seguidme en las redes sociales, que tengo muchas, sobre todo Twitter e Instagram, que soy más activo en estas dos. Y si no queréis perderos nada y saber lo que estoy haciendo en cada momento en cuanto a tecnología se refiere, pues ya sabéis. Así que vamos con la cabecera y dentro vídeo. Para empezar, como siempre, lo hacemos con las medidas. Esta Surface mide 339,5 por 244 por 14,69 en un peso de... bueno, como siempre, no sé por qué lo hice en peso aproximado de 1,54 kilos. También depende mucho de, sobre todo en la versión de 13,5 pulgadas, del color. Tenemos, ya que hablamos del color, dos colores, el platino con reposapalmas metálico, y tenemos este que es el mate también con pues reposapalmas metálico, evidentemente, ya que estamos hablando de aluminio cepillado en este caso. El de 13,5 pulgadas pues tiene dos colores más, que es el arenisca y el azul cobalto, y pesa unos 1,28 o 26 según el color. No me preguntéis por qué esta curiosidad de este dispositivo. Vamos a ver ya más cositas, como por ejemplo pues el repaso físico, que ya sabéis pues que siempre tenemos que hacer en el diseño. Vemos que por la parte superior, el color mate, que es el que prima, el negro en este caso, tenemos el logotipo de Windows clásico en color glossy, en brillante, también de color negro. En la parte frontal no vamos a tener nada, solo y exclusivamente vamos a tener por la parte más plana para poder abrir el dispositivo. Vamos a ver por la parte de la derecha, aquí que tenemos el Microsoft Connect, que es bueno, el Microsoft Face Connect, que es la conexión, y vamos a ver que no hay nada más. Veis que todo está liso. La parte izquierda es donde vamos a encontrar pues las otras conexiones que hay, es decir, tenemos el USB tipo A, USB tipo C y el jack de auriculares. No se ve demasiado bien porque, como ya comenté creo que en el unboxing, están un poco más hundidos, hace una especie de resbaladera que los pone debajo. Más curiosidades por detrás, pues vamos a tener la parte de las bisagras, no vamos a tener nada más. Y en la parte trasera pues vamos a tener el logotipo de Microsoft, vamos a tener las patitas y poca cosa más. Al abrirlo pues vamos a tener el ordenador encendido porque se me ha olvidado apagarlo. Vamos a tener el trackpad, un trackpad con con botones incluidos, un trackpad de cristal, un teclado de membrana retroiluminado, y vamos a tener el power, el encendido, lo vamos a tener en la segunda tecla de aquí, estáis observando, la tenemos aquí, que va a estar el encendido. Más cosillas, el sonido lo vamos a tener aquí en la barra, digamos que es una especie de barra de sonido desde aquí a aquí, que es lo que nos va a proporcionar pues toda la tonalidad, todos los graves y todo en concreto pues todo el sonido del dispositivo. Vamos a tener la pantalla 3:2, que es la relación de aspecto, y aquí tenemos la cámara de Windows Hello, una cámara que tiene reconocimiento facial frontal para desbloquear el ordenador, 720p, focal 2.0 y
viene acompañada por dos micrófonos de estudio de campo lejano. Físicamente, pues poca cosa más que decir de este dispositivo. Lo bueno, lo malo y bueno, pues sobre todo las conclusiones del diseño. Un diseño muy sobrio, muy elegante, negro, no es demasiado pesado, siempre entre comillas, por el aluminio, evidentemente. Es, como digo, muy elegante, pero tiene algunas fallas para mí que ya pues seguramente lo habréis deducido, y son las fallas de pues el tema de las conexiones, que están muy en la parte inferior, muy mal colocadas. Podría estar en esta parte en vez de estar aquí debajo, podría ser esto más recto. Para ganar de centímetros o milímetros han hecho esto, y a mí en particular es algo que no me gusta. Tampoco me gusta el color en sí, ya que estos colores más oscuros, sin ser colores metálicos, son bastante más sucios, son colores sucios que aunque son fáciles de limpiar porque es cepillado, material cepillado, es un poquito, por así decirlo, pues eso, sucio. Así que, bueno, pues esto es lo que el diseño da de sí. A algunos gustará esta sobriedad, a otros no, pero la verdad es que está bastante bien, digamos que el conjunto. Vamos con el aspecto multimedia. Primero la pantalla, como estáis viendo, una pantalla que tiene tecnología Pixel Sense de 15 pulgadas en diagonal, pantalla que además es táctil con hasta 10 puntos de multipresión, compatible con el lápiz para Surface. Estáis viendo que es táctil, que no me lo invento, aunque es un portátil al uso, como decía en el diseño, conserva, digamos, el táctil para, pues eso, para convertirlo en un portátil quizá un poco más solvente. Tenemos aparte de esto, una resolución de 2426 por 1664, 201 píxeles por pulgada, lo que significa que tenemos una relación de aspect ratio 3:2, una buena resolución para esta pantalla que, como además estáis observando, y no hace falta ni que lo señale, es una pantalla glossy, es decir, que es una pantalla no mate, y esto probablemente se ha producido por el tema de que sea táctil. Entonces pues tendremos que conformarnos con eso. No tiene HDR y tiene un brillo bastante regular, no es un brillo que sea demasiado bueno, pero aún así tampoco es malo, por así decirlo. No está tan mal. Lo he visto brillos peores, pero sí que es verdad que por el precio al menos podría haber sido una pantalla OLED, porque bueno, ya sabéis que Microsoft, por ejemplo, en la Surface Pro suele montar pantallas AMOLED que dan bastante mejor resultado que las pantallas IPS de este tipo. Aún así, como digo, pues da la cara bastante. Una pantalla que la verdad se ve bien, tiene unos buenos ángulos de visión, no está tan mal. Como digo, el brillo es algo reducido. No tiene un brillo bastante intenso, pero sí lo suficiente para trabajar en interiores sin ningún tipo de problema. Los vídeos se ven muy bien, tienen muy buena definición, muy buena nitidez, tiene hasta 60 Hz, así que no va a ser ningún tipo de problema en cuanto a, digamos, a la solución visual de esta pantalla. Es verdad que no podemos verla en la calle prácticamente bien, y es verdad que tampoco podemos abrirla demasiado porque no tiene unos ángulos de apertura, en este caso de apertura, vamos a abrir ahora, no tiene unos ángulos de apertura bastante buenos, pero sí que tiene unos ángulos visuales que son bastante interesantes. Se ve bastante potable la pantalla, y bueno, pues ya os digo que es una pantalla bastante interesante. El sonido se destaca en la parte frontal, como ya os lo dije en el diseño. Un sonido que, no siendo malo, tampoco es una maravilla. Tiene buenos graves, pero sí que es verdad que distorsiona bastante. Imagino que será por la construcción y porque no tenemos ningún tipo de orificio en rejilla que, digamos, permita una buena sonoridad. No obstante, como siempre, vamos a escuchar qué tal reproduce los vídeos que voy a poner a continuación. Ya sabéis, los clásicos clips.
all these people die. I keep telling everybody they should move on. Vamos a ver los aspectos técnicos un poco más en profundidad. Tenemos un Ryzen 5, un 3850U, que está aquí, y que es, bueno, Windows lo detecta como Ryzen 5 Microsoft Surface Edition A2,1. De hecho, no vamos a ver su nomenclatura original, a no ser que miremos, por ejemplo, en su página web, y veis aquí que es el 3580U. Tenemos Windows 10 Home que acompaña a este equipo, como decía, el Ryzen 5 3580U, 16 GB de memoria RAM, sistema de 64 bits. Vamos a ver más sobre este hardware, un SSD de 256 GB. Tenemos, vamos a ver CPU-Z, que siempre nos suele dar información interesante, información completa. A un clic no es tan digamos, concreto como el Sysops Sandra, pero sí que es verdad que es bastante más cómodo. Veis que tenemos el Ryzen 5 Mobile, tenemos el Codename que es Picasso, el socket de FP5 y tenemos 12 nanómetros para un montaje aproximado, os aseguro que estamos haciendo, de ahora mismo un voltio, joder, un vatio, unos voltios. Tenemos, os decía igual, no vamos a ver su nombre por ninguna parte, Ryzen 5 de Surface Edition. Todas las instrucciones que tiene, estáis viendo, desde las clásicas MMX hasta las FMA3. Tenemos aquí su multiplicador, sus core, 4 cores y 8 hilos, y a pesar de eso, como veremos más adelante, no tiene un rendimiento bastante interesante como para considerarlo bueno, entre comillas. 4 megas de memoria L3 de caché. Están viendo aquí el multiplicador, que ya sabéis que es dinámico por aquello del Turbo Boost, el Boost Speed y demás. Es un procesador, pues ya sabéis, de tipo U, es decir, ultra bajo voltaje. Las cachés, como ya he comentado. Mainboard, obviamente, es un SoC de Ryzen y obviamente chip AMD, que estáis viendo aquí, pero como lo fabrica Microsoft, tampoco tenemos unos datos muy precisos, solo versión de la BIOS, PCI Express por 16 y poca cosa más en información. DDR4 tenemos aquí en Dual Channel con una velocidad de 1195 MHz, estáis observando aquí, ves aquí la RAM Frequency, unos 1100, depende de tal, y ves aquí los clocks, cómo van, los CLR, no me acuerdo, y ves aquí qué tal, bueno, cuáles son los clocks que tienen. No es una memoria tampoco especialmente rápida, pero bueno, es DDR4, pues es lo que hay. Aquí, de hecho, en los slots directamente no los detecta, imagino que serán soldadas, porque suele pasar en estos equipos. Veis la gráfica, la Radeon Vega 9 Graphics, que bueno, pues es una Radeon, pues dentro del procesador, una APU, supongo, pues, no tiene más recorrido tampoco. Y bueno, aquí tenemos un bench que ya veremos en el siguiente punto qué tal se comporta, pero bueno, pues por aquello de curiosear, como esto no tarda, pues estáis viendo el bench CPU, que no es muy halagüeño tampoco. Vemos aquí que podemos compararlo con otros equipos y tampoco queremos hacer daño, como estáis viendo. Vamos a ver a qué se equipararía. Vamos a ir aquí bajando un poco. Aquí, vamos a dejarlo aquí, en un Core i7 de cuarta generación o en un AMD FX de los clásicos, Core i7 segunda generación. Veis que no es un procesador muy potente y estamos utilizando la corriente, la alimentación, o sea que veis que, como digo, no es un procesador demasiado potente, pero bueno, tampoco
¿qué vamos a esperar? Siendo pues un procesador de bajo voltaje. Vamos a ver el GPU también, por aquello de curiosear, que lo tenemos aquí. GPU Z, pues igual que el CPU, pero en GPU. Como no es una tarjeta gráfica dedicada, pues tampoco vamos a echarle mucho tiempo. ¿Veis? Es también GPU Picasso, obviamente, como no podía ser de otra manera, y veis que va a compartir pues parte de la arquitectura del SoC, obviamente. Tenemos PCI Express por 16, tenemos que soporta DirectX 12.12.1, y aquí estáis viendo los gigatexel, las unidades de shader, los filtros de texturas. Pues eso, pues una tarjeta gráfica que lo que tiene es poquito y no demasiado bueno. Pero bueno, aquí estáis viendo pues sus características, para el que quiera saber más sobre esta tarjeta gráfica, que yo he dicho que era una APU y no es una APU, no es integrada. Viene con sus DDR4, con sus 2 GB que estáis viendo aquí, con el 128 bits y poca cosa más que podamos ver esta tarjeta, los sensores de temperatura y nada, porque aquí con el benchmark, pues poca cosa más. Y bueno, pues este es el hardware que tiene este dispositivo. Me he dejado alguno como Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5AC, la versión de 15 pulgadas no tiene Wi-Fi 6, la de 13,5 sí, curiosamente. Y estos son pues los detalles técnicos internos de este dispositivo, que ya veis que tampoco son nada del otro mundo. Así que vamos a ver qué tal van en rendimiento. Vamos a empezar ahora con el rendimiento, con los tests. No he puesto ningún juego porque evidentemente no es un equipo para ello, entonces pues tampoco merece la pena hacer el ridículo con esto. Vamos a ver primero el FureMark, que ya sabéis que es un test que mide el estrés gráfico. Estáis viendo el score, 235 puntos, y bueno, 4 FPS, 60.000 milisegundos en terminar. Estáis viendo la temperatura máxima de la GPU, 56 grados, está calentito, pero ya sabéis que aquí yo en Sevilla estoy teniendo una temperatura ambiente horrorosa y estáis viendo aquí, pues hombre, que la verdad es bastante rendimiento regular. Puede pasar también por el estrangulamiento térmico. Muchos sabréis que cuando la CPU alcanza una temperatura pues baja, entonces baja el rendimiento por el exceso de calor en este caso. Estáis viendo pues eso, que no da tampoco mucho más de sí este test, no es una cosa aquí que, que funcione bien, sobre todo pues en equipos de este tipo. Tampoco merece la pena, como digo, comparar mucho. Vamos a ver otro test. Bueno, por cierto, he hecho el Full HD, porque es que con los demás ya prácticamente era imposible. Vamos a ver ahora, a ver si no nos quedamos quietos. Vamos a ver ahora el siguiente que tenemos, que es el Cinebench R15. Estamos otra vez en las mismas. Veis aquí en OpenGL 12,79 FPS la CPU. Estamos viendo pues que otra vez el Ryzen 5 más la Radeon, la Vega 9, no da un rendimiento bastante bueno. Yo diría que de hecho es bastante malo. Estáis viendo aquí pues que se queda por debajo de muchos equipos de hace ya también algún tiempo, como estáis viendo por ejemplo aquí este Intel, este Core, ¿dónde está que lo he perdido? Con la gráfica HD, el Intel Core i5 de tercera generación, el i7 de tercera. O sea, estáis viendo que no tiene un rendimiento para nada bueno. Entonces, como veis, pues una CPU que básicamente su funcionalidad es literalmente un escritorio, un ordenador de escritorio de oficina para, pues eso, para temas, como digo, de oficina. No tiene mucho más. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, el 3D Mark, que lo tenemos por aquí. Vamos a coger 3D Mark. Aquí está, este no es. Vamos a ver ahora 3D Mark, 246 puntos, pues estamos otra vez en las mismas. Sobre todo, digamos que tiene un cuello gráfico este procesador que no viene siendo del todo malo, pero la gráfica, la Radeon Vega 9 esta, pues
pues no es demasiado buena. Estoy utilizando los últimos drivers también. No puedo comparar los resultados, no funciona al comparar los resultados, salen ocultos, no sé por qué. Imagino que serán cosas o del navegador o pues no tengo ni idea, la verdad. Pero ya os digo que es un resultado también bastante regular. PCMAR, pues un poco más de lo mismo. Estáis viendo aquí 2751 el score. Ponerme vuestras puntuaciones si tenéis un equipo parecido para ver qué tal pues va rindiendo y demás. Ya os digo que bueno, este equipo pues es bastante regular en cuanto a rendimiento y no solo, como estáis observando, en CPU, sobre todo en GPU, sino también en SSD. Veis que la unidad esta pues tampoco en lectura más o menos se mantiene, pero en escritura es bastante lento. Es un SSD que estáis viendo aquí, no sé exactamente qué marca es, HFM. Ahora mismo no me acuerdo, si lo descubro lo subtitulo. Pero es un disco duro que tiene bastante, bueno, un disco duro, no, en este caso un SSD bastante lento, no tiene ni siquiera reprise y es un M2, no es un SSD tampoco muy malo. La parte positiva del rendimiento al menos es que no hace mucho ruido. Estáis escuchando, ahora os voy a poner para que escuchéis más bien el sonido. Y habéis visto que no suena prácticamente nada. Eso es lo bueno que tiene con este dispositivo. Yo, por ejemplo, no he tenido ningún problema a la hora de realizar ningún tipo de tarea, sobre todo ofimática. Obviamente no voy a poder jugar, pero sí que es verdad que aunque los test estos sean bastante negativos, sobre todo comparándolos, por ejemplo, con sus hermanas mayores, con la Surface, la Surface Pro 7, por ejemplo, cae bastante el rendimiento en SSD, en procesador, no en memoria porque más o menos tienen la misma y en tarjeta gráfica pues ahí andan. Pero sí que es verdad que es un rendimiento bastante penoso, por así decirlo. No vamos a hacer nada más allá básicamente de ofimática, navegación web, estudiantes y demás. Un rendimiento recomendado para estudiantes que no quieran jugar a cosas muy locas, a los Sims igual, pero poca cosa más. También es una parte positiva la batería. Es verdad que, como digo, estoy haciendo estos test en máxima calor en Sevilla y he alcanzado 9 horas y media, 9, que yo lo considero normal en un uso típico de equipo, teniendo en cuenta también el calor que hace. Así que bueno, pues estas son las impresiones que tengo yo del rendimiento del equipo. Y bueno, para acabar con este análisis, vamos a dar los puntos negativos positivos de este dispositivo. Bueno, un dispositivo que para mí destaca, por ejemplo, lo que más destaca quizás sea la batería, una batería que sacrifica mucho rendimiento por durar unas 9 horas, 9 o 10 horas, ya os he dicho por ahí que en Sevilla estamos a una media de 40 grados en la calle y no he podido explotar, digamos, su duración, pero creo que es el punto más positivo. También es positivo el diseño, un diseño que si bien es bastante sobrio, para mí es muy elegante, se deja de florituras y de tonterías y va a lo que va, aluminio, un diseño oscuro que es muy elegante y que, como digo, pues un diseño que es muy clásico y a mí en particular me gusta que sea de aluminio, que sea un corte clásico, digamos como los equipos de Apple, y para mí es una parte positiva. También es positiva la pantalla, que aún no contando con tecnología HDR, no contando con más de 60 Hz, tiene una buena resolución, una buena nitidez y está bastante bien, igual que la parte positiva Windows Hello, que siempre funciona estupendamente bien. Las partes ni fu ni fa, el sonido no es un sonido demasiado potente, aunque están muy bien. El teclado y el trackpad no me han convencido demasiado, son un poco blandos, son demasiado teclado membrana y a mí no me ha gustado demasiado este aspecto. El punto negativo, como ya muchos habréis imaginado por el vídeo, es el rendimiento, un hardware bastante pobre para el precio que tiene, un Ryzen 5 3580U que ya os digo que no sé si es por el estrangulamiento técnico o por esta unidad que no me merece un buen resultado, una GPU que tampoco acompaña, porque obviamente no son GPUs
para equipos gaming, o sea, un GPU, digamos que como las Intel Iris, no tiene más, más recorrido. Y también es verdad que el SSD tampoco da la talla, ¿no? Ya que no tenemos un rendimiento bruto de hardware, al menos que acompañe el SSD en la lectura. Si tenemos PCI Express hasta por 16, pues podríamos aprovechar el M2 y poner un M2 potente. Ya os digo que no sé si tiene que ver algo con el estrangulamiento térmico o no, porque como os digo, pues es un rendimiento que a mí me ha sorprendido, obviamente, para mal. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy grabando con el aire acondicionado y veis que es que no mejora, no es una cuestión de calor, porque ahora se está aquí a 21 grados en mi despacho, pero veis que es que no mejora, no es cuestión de calor o frío. Entonces, es un rendimiento bastante básico a mi entender. Así que bueno, pues estas son las cosas que me han llamado la atención, las que menos, y las que ni fu ni fa, y todo en conjunto, que espero que como siempre os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós.